En este vídeo te voy a explicar, te voy a mostrar 7 novelas clásicas de ciencia ficción que deberías conocer. Tanto si te gusta la ciencia ficción como si no, si te interesan los buenos libros, tienes que conocer estos títulos. Te voy a exponer en orden cronológico las 7 novelas clásicas básicas de ciencia ficción que todo el mundo debería leer. ¡Comenzamos! Número 1. Somnium, de Johannes Kepler, 1634. Esta novela, esta historia, este relato, fue escrito en 1608 y fue publicado póstumamente en 1634 por el hijo de Kepler. Y está considerada por parte de la crítica como la primera obra de ciencia ficción propiamente dicha. Y yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con esto. A pesar de incluirla en esta lista, quiero aprovechar para decir que yo personalmente no considero que Somnium sea una novela de ciencia ficción. Es claramente literatura fantástica. No hay, digamos, tecnologías fantásticas, no hay viajes en el tiempo, no hay extraterrestres, no hay robots, no hay hombres sintéticos, no hay ninguno de los tópicos habituales de lo que consideramos el género de ciencia ficción. Hay lo que podemos llamar un viaje astral o un viaje a través del sueño. O sea, el libro describe un sueño en el cual el protagonista viaja a la luna gracias a la intervención de seres sobrenaturales. Por lo tanto, esto es claramente, bajo mi punto de vista, esta es una opinión personal, un planteamiento típico de la literatura fantástica, no de la literatura de ciencia ficción. Aquí Kepler mezcla elementos ficticios con conocimientos reales de astronomía, reflejando su trabajo científico. Como lo que decía Kepler era tan revolucionario y tan contrario a la astronomía de su época, y para evitar problemas con la Iglesia y con los estamentos académicos, digamos que explica su teoría científica como si fuera una novela, como si fuera una ficción, un sueño, una fantasía. Y aquí introduce el concepto de observación extraterrestre, porque describe cómo un habitante de la Luna vería los movimientos de la Tierra. Su estilo mezcla alegoría, ciencia y narrativa especulativa. Y podemos decir que quizás anticipa lo que sería la ciencia ficción, pero bajo mi punto de vista no es una novela de ciencia ficción. Es una novela de literatura fantástica, pero no de ciencia ficción. Aún así, considero que es un relato muy interesante, es una novela muy buena, literariamente hablando, es una rareza, es un libro, la verdad, bueno, y yo te invito a leerlo. Voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a todos los títulos que menciono en este vídeo. Número 2. El hombre de arena, de E.T.A. Hoffmann. Es un relato corto de 1816. Es un relato corto incluido en su colección Nochebuena. Está protagonizado por Nathanael, un joven obsesionado con una figura mítica que le recuerda traumas infantiles. Y aquí introduce un concepto muy interesante que es un autómata, un robot. No robot exactamente, porque el concepto de robot es posterior, pero lo que se denominaban autómatas con apariencia humana. Una mujer, una autómata llamada Olimpia, que confunden al protagonista entre lo real y lo artificial, porque él cree que es una mujer de verdad. Explora temas como la locura, la percepción distorsionada de la realidad y la amenaza tecnológica en la psique humana. Anticipa ideas de inteligencia artificial, identidad artificial y robótica. Es un puente entre el romanticismo oscuro y la proto-ciencia ficción, con fuerte carga filosófica. Es un cuento que yo creo que sí podríamos calificar de ciencia ficción, y quizás este sea el primer relato de los primeros relatos que claramente es ciencia ficción. En esto sí que estaría de acuerdo. Y anticipa la siguiente novela, que es considerada también por muchos la obra fundacional de la ciencia ficción. Número 3, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, 1818 en su primera versión,
luego tiene otra versión posterior, una reescritura, y es una novela que se publica 2 años después del relato de Hoffmann, y vemos que en esta época es el momento, principio del siglo XIX, donde claramente nace la ciencia ficción. Está escrito por Shelley cuando tenía solo 18 años, durante una estancia con Lord Byron y Percy Shelley en Suiza. Narra la historia del doctor Victor Frankenstein, quien crea vida a partir de materia muerta mediante procedimientos científicos. Frankenstein es un superhombre sintético. No es un robot, es biológico, pero está creado a partir de cuerpos muertos. Tengo que decir que en la novela, eso que se ve en muchas películas de que Frankenstein cobra vida gracias a un rayo y gracias a la electricidad, eso no sale en el libro. En el libro se menciona de pasada algo de que la electricidad hace reanimar los tejidos, etc. Pero en ningún momento se describe la escena famosa que hemos visto en tantas películas de que Frankenstein es reanimado por un rayo. Eso no sale en el libro. Y luego Frankenstein es el doctor, no la criatura. O sea, mucha gente piensa que el monstruo de Frankenstein es la criatura maligna, pero no. De hecho, no tiene nombre. Frankenstein, la criatura, no tiene nombre. Se llama criatura, se le llama monstruo, se le llama demonio, pero no tiene nombre en la novela. Frankenstein es el científico. Y esta es una novela que ha cobrado actualidad recientemente por una película, una nueva versión cinematográfica que ha salido en Netflix y está de plena actualidad, de moda. Está absolutamente de moda. Esta versión última que ha salido este año 25 de Frankenstein es muy buena a nivel cinematográfico, pero no es fiel al libro. No tiene absolutamente nada que ver con el libro. Y yo diría que hay 2 Frankensteins. Uno, el Frankenstein literario, el de la novela, y 2, el Frankenstein del cine. Yo todavía estoy esperando una película que realmente siga la novela. Porque todas las versiones cinematográficas, al menos las que yo he visto, no tienen absolutamente nada que ver con el libro. O sea, muchas muestran a la criatura como un ser con poca inteligencia, como un ser tonto, etc. Y no es así. O sea, Frankenstein, la criatura de Frankenstein en la novela es muy inteligente, habla de una manera magnífica, es capaz de convencerte de cualquier cosa y muestra una enorme inteligencia. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto en el cine. O sea, el Frankenstein literario es muchísimo más rico y muchísimo más profundo que la versión que hemos visto en el cine, que yo creo que ha hecho un flaco favor al Frankenstein literario, que es el verdadero. Y es un libro de plena actualidad, con la venida, la eclosión de la inteligencia artificial y la robótica. Es un libro que nos habla de los peligros de crear vida artificial. Es un libro que conecta con, por ejemplo, Blade Runner, con la película Blade Runner, porque tanto los androides de Blade Runner como Frankenstein son superhombres sintéticos, artificiales, con cualidades superiores al humano. Y es un libro de plena actualidad. Es un libro que es eterno, es una obra maestra, sin lugar a dudas. Es un libro maravillosamente escrito y es un libro que, si no has leído, te invito realmente a leer. Número 4. De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, 1865. Bueno, este libro es maravilloso. En este libro Verne describe con gran detalle técnico cómo un grupo de científicos planea enviar un proyectil tripulado a la Luna. Y es muy gracioso porque hacen un cañón, dentro de un cañón gigante, dentro de la bola del cañón meten gente. Y entonces disparan el cañón y esa bola del cañón va a la Luna, cosa que es absurda porque sale de la atmósfera, eso es imposible. O sea, científicamente este libro es tan ingenuo y tan equivocado, pero a la vez es un libro entrañable, está maravillosamente escrito
Y es un libro realmente anticipador y maravilloso. Sí, la física que explica en la novela es absurda, o sea, es imposible ir a la Luna pegando un cañonazo. Incluso en la Luna están en la Luna y en la Luna no llevan ni traje espacial, porque dice que en los cráteres de la Luna hay oxígeno. Bueno, o sea, realmente a nivel científico es un desastre el libro, pero a nivel literario es maravilloso. Hay una película de la Tierra a la Luna de los hermanos Méliès que es maravillosa también. Es de principio del siglo XX y es, no sé, entrañable. Yo lo leí en su momento, este libro, y a pesar de todos estos errores, digamos, científicos, es un libro maravilloso. Es un libro magníficamente escrito que te enamora con su historia, es un libro clásico y es un libro que yo, sin lugar a dudas, te invito a leer. Número 5. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Este es un libro en 1886 y aquí vemos como Jekyll, un científico respetado, desarrolla una fórmula que le permite separar su yo racional de su yo oscuro. Y entonces aquí entramos en uno de los tópicos literarios más habituales, el gemelo maligno, el doble de Dostoyevsky, de Doppelganger en alemán, ¿no? Esta idea del doble maligno que se ha repetido en muchísimas obras literarias. Sí que puede ser considerada una novela de ciencia ficción porque para hacer este cambio se utiliza una tecnología ficticia, que es esta fórmula maravillosa, y cuando toma esta fórmula aparece el Dr. Edgar Hyde, su alter ego violento e inmoral. Y es una novela que explora la dualidad del ser humano y el conflicto entre la ética personal y el deseo reprimido. Plantea el uso de la ciencia como una vía de escape moral y cómo ésta puede amplificar lo peor del ser humano. El relato se convirtió en un arquetipo de la lucha interior del hombre moderno y creo que ha influido mucho en el psicoanálisis, por ejemplo, y en la ciencia posterior. Es una historia maravillosa, clásica, que tiene múltiples lecturas y que sin lugar a dudas es una de las mejores novelas de la historia que yo te invito a leer y a redescubrir. Número 6. La máquina del tiempo, H.G. Wells, 1895. Bueno, esta es una historia también maravillosa. El protagonista, un científico anónimo, construye una máquina capaz de viajar al futuro. Y viaja hasta el año 802.701. O sea, un futuro muy lejano donde encuentra dos especies descendientes del ser humano. Los Eloi y los Morlocks. Los Eloi son frágiles y viven en la superficie y los Morlocks son brutales y subterráneos y se alimentan de ellos, son caníbales. La novela plantea críticas a la división en clases sociales y lo proyecta en su evolución y en la separación biológica. Este libro está de plena actualidad por todo el debate del transhumanismo, la idea de si hay ciertos humanos que evolucionan y cambian su cuerpo, son mejorados genéticamente o artificialmente y se pueden generar dos especies, una especie de humanos, digamos, sin aumentar y una especie de humanos aumentados. Por lo tanto, ahí introduce ese debate entre la posibilidad de que la humanidad se divida en dos ramas. También es una reflexión muy profunda sobre la idea de que el futuro no tiene por qué ser necesariamente mejor que el presente y de la misma forma que el ser humano puede evolucionar a mejor, puede involucionar a peor. Por lo tanto, en esta novela se mezcla ciencia, evolución, crítica social con una prosa maravillosa y visionaria. Hay varias adaptaciones cinematográficas de esta película. Hay una clásica de los años 60, me parece, que yo he visto varias veces y que es absolutamente maravillosa. Hay otra adaptación más moderna del 2000 y algo, que no es tan buena, pero es un libro absolutamente increíble, clásico, maravilloso y que yo te invito a leer. Número 7. RUR, Robots Universales Rosum, de Karel Čapek, 1920. Este libro es una obra de teatro escrita en checo que introdujo por primera vez el término robot al mundo. O sea, inventa el concepto de robot, robota en checo, que significa sirviente o esclavo,
Y RUR es el nombre de la empresa que fabrica seres artificiales que trabajan para los humanos. No son robots, son humanos sintéticos, creados a través de algún procedimiento químico. Los robots finalmente se rebelan y exterminan a la humanidad, iniciando un nuevo orden artificial. Explora el miedo a la deshumanización, al trabajo mecanizado y a la pérdida de control sobre la tecnología creada por el hombre. Hoy en día, que hablamos de la inteligencia artificial, del peligro existencial de la inteligencia artificial que puede acabar con el ser humano, y es algo que muchos investigadores de esta tecnología han subrayado, esta novela, esta obra de teatro, en este caso es una obra de teatro, está de plena actualidad. El texto es una crítica al capitalismo sin ética y una advertencia sobre la inteligencia artificial. Por lo tanto, es una obra visionaria de plena actualidad. Espero que te haya gustado esta lista. Dime si has leído estos libros, si los conocías. Te invito a leerlos, te invito a que me propongas más libros que quizás yo no conozca. Déjame un comentario. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal si no estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y nos vemos en la próxima. Vive tu sueño de ser escritor.